Bueno, ¿qué tal? Bienvenides. Yo quería contar brevemente por qué habíamos decidido con las chicas armar este colectivo y incipiente, que en realidad esta es la primera actividad que estamos haciendo juntes. Y bueno, un poco tenía que ver a nivel particular con cierto impas en la militancia o en nuestras militancias que hemos tenido en otros colectivos. Y bueno, ahora últimamente estábamos un poco desvinculados y desvinculades, y bueno, nos parecía que era un momento indicado para volver a activar, para volver a encontrarse, a juntarse, partiendo de un diagnóstico común que creo que podemos compartir, que es una situación bastante depre, no voy a ir por ese lado, pero bueno, la pandemia de la deuda, los incendios en la isla, las cuestiones ecológicas, el narco en la ciudad, o sea, un montón de situaciones que hacen que nuestro presente sea complicado y que también requiera de nuestra acción, o por lo menos eso es lo que estamos pensando, de alguna manera de involucrarnos y participar un poco más, no solo ponernos en el lugar de demandar cuestiones, demandar a la dirigencia, sino bueno, hacernos un poco cargo también nosotros de solucionar esas cosas, de exigir también nuevas demandas, de hacer aparecer nuevos cuestionamientos y también apoyar digamos, bajo esta idea de que no es una cuestión unidireccional desde la dirigencia hacia el pueblo, sino que es un camino de dos vías o un bucle, como se lo quiera pensar. Y bueno, que nuestra responsabilidad también es imaginar nuevas soluciones, nuevas problemáticas, y en ese sentido el perro quiere decir algo también. No es el perro Berbisky, es otro. Bueno, no, básicamente eso, para no hacerlo muy largo, nos parecía que era muy importante volver a juntarnos, volver a poner los cuerpos en conexión, salir del agujero interior y volver a conectarnos, volver a hacer cosas juntos, volver a problematizar, volver a militar en el espacio que se pueda, ya sea desde acciones micropolíticas hasta cuestiones organizativas, partidarias. O sea, yo creo que cualquier militancia en ese sentido en este momento nos va a aportar un montón, sin entrar tampoco en disputas en cuanto a si es necesaria una micromilitancia o una militancia orgánica. Me parece que justamente la clave ahora está en ese diálogo que podemos armar entre lo que sería el autonomismo y las organizaciones partidarias, digamos, porque a partir especialmente de los 20 años del 2001, se reflotó un poco esta cuestión de interpretación del 2001 a partir de las luchas autónomas o desde el kirchnerismo, o sea, a partir de las organizaciones políticas, y a veces un poco el debate se dio en términos de un versus, de un enfrentamiento, y creo que no es el camino que tendríamos que seguir, que podemos aportar desde diferentes lugares, y creo que el futuro está a partir de ese diálogo y lo que podamos construir desde las luchas autónomas y las organizaciones políticas en conjunto. Así que bueno, nada, agradecerles, y le paso con Ivana, que va a hacer la presentación de la Inca. Gracias. Hola, gracias a todas, todos por venir. Me toca la parte de presentarte, Inca, Natalie Inca Minato, pero bueno, ya te ha tomado la Inca por completo. Nació en el sur, en Viedma, Río Negro, ¿correcto? Correcto. Es profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una columna en la radio Futurock todos los sábados, El Hecho Maldito. Todos fans por acá. Los domingos, le cambié de día. Recientemente incorporada al Destape, en el programa Maldita Suerte va a empezar una columna. Porque el choreo está todo permitido. Es tuitera. Con Danila Suárez Tomé hicieron el podcast Peripatéticas, producido por Furor Podcast,
Y con Pedro Saborido hacen Cátedras Devaluadas, producido por Futurock, que es, van 4 capítulos. Sí, Es- este año. Escribió ensayos, artículos para medios como Revista Crisis, el diario AR, Revista Anfibia, y hace unos días para Telam una sobre las primeras damas y feminismo junto a Julia Rosenberg y Carolina Barry, que la recomendamos, que está buenísima. Bueno, Ica, todo tuyo. Pero bueno, gracias. Muchas gracias a Juntura, a este espacio tan, iba a decir bello, pero terrible a la vez, ¿no? Y gracias a tanta gente que se acercó. Creo que es una prueba de lo arruinada que está la cultura y la vida de los argentinos, que haya tanta gente que viene en este momento a verme a mí y a escuchar esto que van a escuchar. Yo creo que la gente está arrasada. Están arrasados, díganlo, háblenlo, charlenlo, lo podemos hablar después, podemos hacer catarsis. Bueno, ahora un poco en serio. Bueno, no pasó nada además hoy en la política, entonces no pasó nada que nos Fijamos interrogue. demencia, Estamos fijamos re demencia. tranqui, ¿no? Bueno, son tiempos complicados. Yo quería en realidad, en principio, por supuesto, decir algo vinculado con el libro y con este espacio porque amerita. Es un libro satírico, es una sátira política. Que se inscribe en varios otros, hay otras publicaciones, bueno, Pedro Saborido, quien amablemente ha escrito este prólogo y me tiene, no sé por qué, mucho afecto o lástima, todavía no entiendo, pero es muy generoso y bueno, él un poco me parece que es la gran figura de la sátira y la parodia política vinculada con el peronismo, pero también Pedro Rosenblatt, ¿no? Y muchas figuras eminentemente de los nuevos medios o de las plataformas que ya vienen trabajando una sátira política en contra de el gorilismo, el neogorilismo, ¿no? Esas expresiones, y este es un libro en ese tren que a la vez trata de recuperar la sátira política jaurechiana, ¿no? Porque está bien que la sátira política medio tuitera, muy irónica, es algo quizás un poco novedoso, pero en realidad en la propia tradición del peronismo hay una serie de textos que tienen que ver con la sátira y con la parodia, tanto del peronismo como del antiperonismo, ¿no? El antiperonismo tenemos a Borges y Bioy, tenemos a Ezequiel Martínez Estrada, y bueno, el peronismo quizás el más conocido es Jaureche, dice Polo antes, ¿no? Y en un punto es un libro en ese sentido, pero claro, yo lo pensaba en términos de... Es una sátira jaurechiana, millennial, pero después del 66, ¿no? Después del el medio pelo argentino de Jaureche, creo que se publicó en el 66, y bueno, después tenemos esa experiencia traumática de la historia reciente que es... y que, por supuesto que esta es una sátira, pero que abajo subyace ese terror y esa memoria de las luchas, que por supuesto es un libro que todo el tiempo hace chistes, pero hay algo ahí que reverbera como deuda, ¿no? Como deuda, no esta deuda, sino como una deuda y como un llamado, como un vocativo, ¿no? Eso me parece que aparece, o que por lo menos yo intenté que aparezca cada tanto, o por lo menos en algunas zonas, ¿no? Esa cosa de bueno, estamos haciendo humor y estoy boludeando, pero abajo hay un trasfondo que es el que también nos constituye identitariamente en un punto, ¿no? Porque como decía la compañera, en esas banderas de la justicia social, ¿no? Sí o sí tenemos que pensar en términos de la memoria de la historia trágica reciente, y estar en este lugar, bueno, es un poco, digamos, no puedo no sentir esa reverberancia y ese evocativo, por más que después diga las pavadas que digo siempre, ¿no? Y esto de la memoria, porque claramente me parece que pensar hoy la identidad del peronismo y el peronismo es pensar en la memoria de las luchas, y son memorias que muchas veces uno cae en anacronismos y recortes, porque me parece que es inevitable. Por supuesto que hay ortodoxos peronistas que no les gusta mucho que que las feministas se pongan los pin de Evita y todo eso, pero a mí me encanta la mezcolanza, la actualización, lo queer, entonces
por supuesto que esa cuña para pensar el peronismo actualizado en el siglo XXI está. Yo creo que Moreno agarra algunos capítulos de este libro y se tira desde, no sé, desde el monumento a la bandera, se sube por no sé dónde y se tira. Moreno, por decir, ¿no? Que ahora se volvió ortodoxo, porque en realidad antes, qué sé yo, no se quejaba tanto de esas cosas. Y entonces memoria, identidad y pensaba un poco también cuando decía, bueno, ¿qué digo, qué pienso de la identidad? Escuché, creo que fue ayer, el discurso de Cristina que se titulaba Los pueblos vuelven, ¿no? Porque claramente el pueblo es como una suerte de nosotros identitario, ¿no? Uno dice, bueno, nosotros el pueblo, pero todos sabemos también hace mucho tiempo que es una construcción de prácticas, de discurso, que en realidad no dice mucho en el sentido de que dentro del pueblo hay clase media, clase baja, macristas, kirchneristas, ¿no? Que es una suerte de... y especialmente en los últimos años, las últimas décadas en rigor, estamos viendo un estallido, ¿no? de esa categoría, un estallido de las identidades, un estallido de los sentidos de pertenencia, de las aspiraciones. Y el gran desafío siempre del peronismo es cómo construir ese pueblo a partir de todas esas fragmentaciones. Y un poco se conecta con lo que decía él en el sentido de la micropolítica o las grandes organizaciones, las grandes conjunciones. Y en ese sentido habría que también recuperar una pregunta a la idea de los pueblos vuelven de Cristina, de bueno, pero ¿qué pueblos vuelven? ¿Cómo vuelven? ¿No? Porque este pueblo que volvió en 2019 no es el mismo claramente que el de 2015 o el de 2011, ¿no? Tenemos una situación pospandémica de descalabro y precariedad de la vida, tenemos también una situación más creativa y más linda quizás de emergencia de nuevos sujetos políticos, pienso especialmente en el feminismo, nuevas demandas, el ambientalismo, nuevas digo porque tienen quizás más fuerza, no porque sean nada nuevo, ¿no? Claramente, y que la sensación es que hay algunos avances, pero hay muchísimos retrocesos y hay como una sensación de gran impotencia, ¿no? Y me parece que en esta sensación de impotencia, de hackeo, de no saber muy bien qué hacer, creo que la salida es, como decía él también, bueno, organizarse y pugnar por qué queremos que sea el peronismo, ¿no? Porque claramente el peronismo es muchas cosas y es lo que todo el mundo quiere, es el gran Aleph borgiano argentino, uno encuentra lo que tiene ganas, pero eso no tiene que ser simplemente, bueno, sí, somos una bolsa de gatos, ¿no? Bueno, no, está bien, pero dentro de la bolsa de gatos uno tiene que pugnar por qué tipo de opción quiere darle y qué tipo de tenor quiere darle a ese peronismo. Me parece que el kirchnerismo hizo eso, básicamente, ¿no? El kirchnerismo después de los 90... Cuando, ¿quién quería ser peronista, la verdad? El peronismo de los 90 era bueno, qué sé yo, los peronistas históricos, que eran antimenemistas, pero que realmente no había una gran convocatoria en un sentido de emancipación, de justicia social. Entonces, darle un nuevo contenido y una nueva actualización y por lo tanto recrear la identidad, ¿no? Considerar que, bueno, ser peronista tiene que ver con la justicia social y esa justicia social está ampliada y tiene que ver con los feminismos, con las diversidades, que tiene que ver también con otro tipo de demandas. Es un poco lo que yo quiero proponer en el libro, ya les digo, sabiendo que es un terreno espinoso y que es un terreno de paradojas y de problemas, y que uno está ahí bailando y dice, bueno, qué lindo el peronismo, acá con el compañero no sé Grabois o con el compañero qué sé yo, La Roque, y te das vuelta y de repente aparece Barrio Nuevo. Y vos decís, bueno, estás en el boliche del peronismo, te puede aparecer Barrio Nuevo y te pone algo en la bebida y vos tomás la bebida porque la tenés que tomar y de repente decís, ¿en qué me metí? Bueno, eso es parte, ¿no? Pero a mí también lo que me interesaba en el libro es recuperar un poco los discursos de Perón, las ideas de Perón, las ideas de Evita y pensarlas también en este contexto, porque uno de las grandes bardeos al peronismo es el peronismo atrasa, el peronismo mira al pasado y no mira al futuro, ¿no? Era uno de los grandes tópicos discursivos del macrismo. Y a mí me parece que en realidad ese modo de pensar es creer que
es no mirar mucho lo que está pasando en el mundo, porque vieron que ellos quieren ver el mundo habla de nosotros. Bueno, el mundo actualmente se está haciendo una serie de preguntas y está poniendo en crisis el capitalismo actual, me parece, una parte, ¿no?, de los sectores. Si uno ve Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, como ya sea por las derechas más del estilo Trump, que son también un poco antisistémicas, pero en un sentido, por supuesto, conservador económicamente, o Bernie Sanders, hay algo que muestra que hay una insatisfacción. Y las opciones más interesantes políticamente, digo en Estados Unidos, pero también en Europa, pienso, no sé, en Varoufakis y las cosas que dice sobre la deuda y sobre el sistema financiero global, están de alguna manera deseando volver al estado de bienestar, o están mirando las épocas en las que justamente el capitalismo y el Estado podía, por ejemplo, poder garantizar la salud, poder garantizar la educación, poder evitar determinadas situaciones sociales que se revelan como ya insostenibles, ¿no? En Estados Unidos la cuestión de la salud es fundamental. Bueno, y incluso eso lo estamos viendo en Hollywood y en Netflix, ¿no? El juego del calamar y todas esas cosas, que es algo bastante impensable, ¿no? Porque en general Hollywood y la cultura suelen tener una mirada bastante desconflictualista de lo social, ¿no? Uno no veía gente que lucha de clases en Netflix, ¿no? Está bien, por supuesto que Netflix demuestra la lucha de clases como un entretenimiento, no como quizás una verdadera crítica, pero bueno, hay algo ahí que está reverberando. Y Perón en el 46, en la proclamación de su candidatura, dijo algo que quería recuperar porque además habla mucho de lo que pasó hoy también. En un momento dice: personalmente prefiero la idea defendida por Roosevelt, y el testimonio no creo que pueda ser recusado, de que la economía ha dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio de solucionar los problemas sociales. Es decir, que si la economía no sirve para llevar el bienestar a toda la población y no a una parte de ella, resulta cosa bien despreciable. Por eso, cuando nuestros enemigos hablan de democracia, tienen en sus mentes la idea de una democracia estática, quiero decir, de una democracia sentada en los actuales privilegios de clase. Como los órganos del Estado y el poder del Estado, la organización de la sociedad, los medios coactivos, los procedimientos de propaganda, las instituciones culturales, la libertad de expresión del pensamiento, la religión misma, se hallan bajo su dominio y a su servicio exclusivo, pueden echarse tranquilos en brazos de la democracia, pues saben que la tienen dominada y que servirá de tapaderas a sus intereses. Bueno, esto es muy actual, ¿qué me dicen? O sea, Perón está hablando de nosotros, nos está mirando y nos está ahí, y está hablando de algo que es absolutamente actual y que por supuesto nos pone ahora en un montón de coyunturas incómodas con respecto a la deuda con el FMI y el acuerdo, pero recuperar, me parece que hay algo de más amplio alcance, eso es lo que quiero decir, que no solamente estas cuestiones se están discutiendo acá en nuestro país con la tradición del peronismo, sino que esta concepción de la economía, de lo social, del poder y de la clase, es algo que se está discutiendo a nivel global. ¿Estoy diciendo que el mundo se está peronizando? Quizás estoy diciendo eso, no sé, capaz que sea algo posible, pero sí lo que quiero decir es que si uno busca el peronismo, busca qué tipo, por supuesto que no podemos volver al 45, sustitución de importaciones ya no es posible, pero sí me parece que es posible reactualizar esas ideas de la comunidad organizada, de la función de la economía en la sociedad y poder construir también, tanto desde lo micro como desde las grandes organizaciones partidarias y desde la comunidad también, no solamente el poder político, sino también desde la sociedad, este modo de visualizar la economía y la comunidad organizada, que a mí es una idea que me encanta. Yo quiero tatuarme las nalgas comunidad organizada porque es una idea también muy, muy avanzada. En su momento la idea de comunidad organizada quería hacer una síntesis entre el colectivismo soviético, eso es lo que planteaba, ¿no?, la comunidad organizada del texto ese, que en realidad no fue escrito por Perón, pero bueno, Perón lo leyó, quería hacer una síntesis entre el colectivismo soviético y el individualismo norteamericano. Entonces la idea de comunidad organizada es que se respeta la individualidad de los sujetos, pero en pos de un bien común, en pos de una organización. Muchos críticos de la comunidad organizada lo piensan
lo critican desde una mirada de izquierda, de que es una mirada armónica, ¿no? De que hay posibilidad de una armonía entre clases. Yo no lo veo tan así. Lo veo más bien como la posibilidad de que cada uno, con su identidad, con su trayectoria, con su especificidad, pueda justamente integrarse a algo que es pensado como una esperanza de justicia social, como un proyecto común, no tanto como una cosa armónica, porque es obvio que nos vamos a agarrar de los pelos y de las mechas, y yo de hecho lo hago todo el tiempo con los ortodoxos que me dicen que no tengo que hablar de peronismo porque soy abortera y toda esa gente, bueno, pero esa idea, o sea, no lo veo la comunidad organizada como algo armónico, sino como algo conflictivo, pero que hay algo que aglutina, que es la idea de pensarse en común, de pensarse con el otro. Entonces ahí la identidad peronista no sería tanto ni una esencia, ni una particularidad inamovible, sino que sería un devenir, es hacia dónde vamos a ir, qué tipo de ideas nos mueven, y eso es lo que define una identidad, que por lo tanto, como podrán ver, es una identidad un poco paradójica, pues es una identidad que no tiene... Entonces ahí no importa mucho si uno es peronista desde la cuna, si en realidad es de izquierda, si le gusta Fidel Castro, o sea, no importa eso. Lo que importa en la comunidad organizada es el proyecto en común, y eso en buena medida tiene también que ver con la constitución del peronismo, que también al principio había anarquistas, socialistas, ¿no? Algunos se olvidan de eso cuando se ponen con el peronómetro de la pluralidad y la complejidad que tenía esa conformación peronista hacia el inicio. Así que es eso un poco lo que quiero decir, que se multipliquen las identidades, porque lo importante es la justicia social. Igual lo digo como si fuese tan fácil, ¿no? Como mear en los portones, diría Perón. Como si no tenemos ningún problema para hacerlo. Es difícil, pero me parece que tener esta mirada justamente de lo común, de la importancia, porque además no hay otra, exceptuando por supuesto las izquierdas trotskistas, pero no hay otra fuerza que con posibilidad de ganar, que tenga tan presente la importancia de la redistribución y de la justicia social. La verdad es esa, el macrismo, bueno, no tengo ni que decir, ese festival de zozobra que han propuesto, y además no lo plantean discursivamente, y los libertarios, bueno, digamos, si hay algo que no les importa en el mundo es la justicia social, claramente. Entonces me parece que justamente el peronismo puede ser ese partido que con todas las paradojas y problemas lo proponga. Yo, para cerrar, quería leerles una parte más boludona, en la que hago una suerte de horóscopo chino de identidades peronistas, porque como somos una bolsa de gatos, hay de todo. No sé si lo voy a encontrar igual. Tendrán que esperar hasta que lo encuentre. Y después me gustaría que hablen y que me cuenten, porque yo estoy haciendo giras, ¿viste?, en distintos lugares, y ya empezamos como a armar las identidades peronistas según la región. Entonces, hace poco estuve en Bahía Blanca, y el peronista en Bahía Blanca es una cosa... Es como un peronista culposo. Un chico me contó que en un grupo que conoció de amigos no habían conocido un peronista. Entonces él era una suerte como de persona vigilada, como un ET, como un extraterrestre. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo hacían? Porque nunca habían visto un peronista, era como un encuentro de tercer tipo, te hacían señales de luces, ¿qué pasaba? Bueno, entonces me gustaría que me digan si hay como un peronista rosarino, si tiene como características particulares. Y de acá salimos y podemos hacer otro libro como los de Saborido, que justamente tienen ese tipo de 113. A ver, mirá cómo me ayudan, qué bueno. Igual algunos quedaron medio desactualizados, porque yo este libro lo escribí antes de cosas que pasaron. En el Frente de Todos lo escribí antes de la... No lo encuentro. A ver, el horóscopo chino... Hay una charla con Borges, donde le pregunto por qué es tan gorila. Yo lo quiero mucho a Borges. Yo creo, como Horacio González, que hay que ser peronistas borgianos. Aunque a muchos les parezca un oxímoron, pero no, para nada. Horacio González. Qué gran pérdida. Bueno, no lo estoy encontrando. Me parece que no es... No hay que leerlo. No debe ser tan bueno. Acá está. Bueno, hay como un horóscopo chino de antiperonistas y de peronistas. No sé cuál leer. ¿Qué prefieren? ¿Antiperonistas o peronistas? Antiperonista, bueno, está bien. Bien.
Bueno, vamos a entonces. Este es un clásico, es muy tuitero, no sé si. En todo caso explico la referencia. Antiperonista, pelo de cocker de fuego. Y acá los más jóvenes por ahí hay gente que. No. ¿Por qué pelo de cocker? Porque hay un tuitero que dijo. El tuit es el siguiente y lo voy a citar. No hay una puta vieja macrista que no tenga el pelo planchado como pelo de cocker y la mirada perdida de Kurt Cobain. Es muy malvado, pero es verdad, es una ley, pero por favor, las señoras aparecen y tienen como cara de... y gritan, ¡ni, mani! Están como, bueno, es feo, pero igual yo además banco mucho a esas señoras porque se peronizaron en el sentido que tomaron la calle, por ahí bailan con las cacerolas, yo banco esa peronización de algunos sectores medios y altos de Capital Federal especialmente. Bueno, antiperonista, pelo de cocker de fuego, ascendente, mirada de Kurt Cobain. Exaltada, frontal, estridente, grado de gorilómetro 10, profesiones recomendadas, heredera, abogada, dueña de tienda. Predicciones. La peluquera que le hará el color acusa una medallita del pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Comienza a despotricar exaltada por el curro de los derechos humanos y sube la música a todo culo para no escucharla. Estará una semana tarareando Daft Punk. Esto quedó medio viejo, pero en un momento yo cuando iba a las cosas antes de la pandemia, todo el tiempo ponían Daft Punk, esa musiquita como... Bueno. Antiperonista institucionalista republicano de agua, ascendente en Daniel Sapsay. Medido, timorato, indignado, leguleyo, grado de gorilómetro 8. Acá me quedé corto, me parece. Profesiones recomendadas, juez, columnista político, bloguero. Predicciones. Sufre una CB que deja graves secuelas en sus funciones de producción del habla y solo puede decir desaguisado institucional. No cambia demasiado su performance laboral. ¿Viste que ellos siempre dicen lo mismo? Este es un clásico muy de los años kirchneristas. Periodista antiperonista de plomo, ascendente en Héctor Magnetti y Bartolomé Mitre. Histriónico, fiel, materialista, grado de gorilómetro 10, profesiones recomendadas, abridor de sobres, presentador televisivo, inquisidor. Predicciones, un empleado recién despedido del canal en el que trabaja le grita alcahuete y vergüenza del oficio que enalteciera Rodolfo Walsh. Lo ahuyenta con 2 ejemplares de diarios procesistas y un Glade antitabaco. Ay, este sigue entre nosotros. Antiperonista modernizador de aire. Ascendente en Horacio Rodríguez Larreta y el CIPEC. Soñador, vanguardista, cosmopolita, confiado. Grado de gorilómetro 6. Esto puede ser polémico, pero vieron que Larreta era nuestro, iba en nuestro tren, después se bajó. Era peronista, así que por eso. Pero bueno, en realidad es polémico. Profesiones recomendadas, egresado de Universidad de Primer Mundo. ¿Vieron que son todos de ellos? Vienen, ay, yo sí. Economista, docente de la Universidad de Ditela. No todos, porque algunos se me enojan. Si alguien fue a la Universidad de Ditela, sé muy bien que hay gente que no, pero bueno. Hay muchos ahí. Predicciones. Compra una impresora láser nueva para la oficina con el objetivo de optimizar el trabajo y sus colegas gastan toda la tinta en pósters por la liberación de Milagro Sala y otros con Cristina en traje de presidiaria. Ahí eso te pasa, ¿viste? Cuando vos querés salir de la grieta vuelve. Bueno, el último. Radical de provincia de Tierra. Ascendente en Julio César Cleto Cobos. Indeciso, conciliador, ligero, taimado. Grado de gorilómetro 9. Acá también me quedé corta en todo en realidad, me parece. Profesiones recomendadas: médico, abogado, contador. Predicciones. En un sueño se le aparece el crespón negro obligatorio por el luto de Evita y lo persigue para acogotarlo. Su psicoanalista afirma que son fantasías de castración y le sube la tarifa. Bueno, ya está listo. Es mucho ya. Pero hay que ser un antiperonista rosarino. Yo creo que debe tener sus características particulares. Debe haber ahí algo. Sí. Vota en el centro. Vota en el centro para... Estoy pensando. Te quedaste sin palabras después de tamaño tifón de boludez que emergió de acá. No, es que voy a simular que sé algo de peronismo para... Yo tampoco. Para darte pie, digamos. Pensaba en esto de la identidad peronista como
una cuestión no rígida, no única. Esto que decías de que en este baile está Barrio Nuevo, el Momo Venegas, y cómo se puede convivir y cómo no el desafío es que no sea expulsivo cuando te asustas. Y cómo también hay un montón de banderas que se pueden retomar y que ahí cuando vos lo veas a Perón hablándonos hoy, hay en donde lo leas te está hablando hoy. Y pensaba con la lucha ambiental y esta cuestión de también hablarle un poco a los jóvenes. Perón en el 72 escribió la Carta Ambiental a los pueblos, que te habla hasta de la perforación offshore, de la búsqueda de petróleo. O sea, todo el tiempo nos está ahí mirando y hablando hoy, y hay herramientas para sentirse dentro del peronismo con la bandera. Mientras sea dentro de la justicia social, hay siempre vas a encontrar en la doctrina, en las cartas, en los delegados, en las delegadas, que Perón te llama a que te sumes al movimiento y que pujes también para que se corra más el Momo Venegas y bueno, y haya más lugar para otros. Y también con lo del feminismo, que nos reprochan un montón y que parece que las feministas no podemos estar acá. Y digo, cuánto de Evita y toda su obra profundamente feminista, el peronismo también, a Perón como un apuntalador de mujeres en la política, no solo con Evita, sino con la inclusión de las mujeres en la política. Y pensaba ayer en ese acto del 8 de febrero del 46 para apoyar la fórmula Perón-Quijano. Era un acto para 20.000 mujeres en el Luna Park, que querían escuchar a Perón, y ya había un colectivo se estaba pensando en incluir a las mujeres y como colectivo, y estamos hablando previamente a que Evita sea una figura fuerte para las mujeres. Incluso ese día no la trataron muy bien, y toda la organización que hizo Evita con las censistas, toda la rosca que hizo para que saliera la ley de los derechos políticos de las mujeres, que parece como que, bueno, solo Evita llegó y bueno, ahora como estaba Evita salió la ley, y en el 46 la ley no salió y Evita ya estaba, y se puso la campaña al hombro y hacía 3 veces por semana discursos en la radio para poner en la agenda de las mujeres de todas las clases sociales el derecho al voto y a la participación política. Toda esa organización, como también Evita pensaba en otra forma de hacer política, que es lo que estamos hablando de las feministas populares hoy todo el tiempo. No es que queremos estar en los lugares de poder para hacer lo mismo que hacen los varones, sino pensar otras formas de hacer política. Y pensaba en esto de cómo Evita, así como lo decían las clases en la Escuela Superior Peronista, que no había que ser caudillos, que no había que formar caudillas tampoco, y las indicaciones que le daba a las compañeras que fueron las que armaban las departamentales del Partido Peronista Femenino, y decía: armame 3 en el mismo lugar para que no sean caudillas. O sea, había una intención de que no se contaminaran con la política como la estaban haciendo los varones, y yo no puedo dejar de verlo reflejado en el feminismo que pensamos, el feminismo popular que pensamos hoy. Bueno, ya hablé un montón, pero era para darte pie para que hablemos. Es que pero dijiste todo genialidades, yo ahora no puedo. No, a mí me quedé con la metáfora del baile y con esto que decías vos de cómo convivir
A mí me parece que la única manera de convivir es peleando, digamos, discutiendo y encontrando puntos en común en orden, pero ahí también el peronismo también es tan importante el tema de la conducción, ¿no? ¿Quién conduce? Y viste, y ahora, bueno, Mansur está atrás de Cristina, o quiero decir, no se para de mano de Cristina y en un momento la quería sacar del peronismo, ¿no? Todas esas cosas tan... pero me parece que la discusión y la pugna es un poco, siguiendo la metáfora del baile. Bueno, vos te metés a bailar con Barrio Nuevo y haces un poco con Barrio Nuevo, pero le vas tirando como que, y para que se corra, y sigue ahí quizás, pero no está el reflector sobre él, y en algún momento quizás se aburre y se vaya, no sé. Me parece que, a mí me parece eso, porque además también, quiero decir, la renovación que el kirchnerismo hizo del peronismo también un poco fue muy disruptiva, y si bien ahora nadie va a discutir que Cristina es una figura del peronismo, o muy pocos, en un momento sí, eso estaba en discusión, ¿no? El peronómetro es muy álgido y realmente había una discusión sobre, mucho quizás más fuerte, no sé si más fuerte que con Menem, yo no lo recuerdo porque era muy chica, pero realmente, no sé si se acuerdan que era, bueno, Cristina no es peronismo, esto no es peronismo, es una progre, es una zurda, es una montonera, todos esos encima, ¿no? Epítetos tan horribles, pero era una discusión. Entonces me parece que el peronómetro, la discusión de qué es peronista, qué no es peronista, es un poco constitutivo también del peronismo. Y yo creo que hay que aceptarlo y hay que, bueno, no sé, a ver, a mí, y pensar también supeditado a en qué lugar está. Quiero decir, por ejemplo, Mansur. Bueno, Mansur es un tipo que a mí me parece horrible lo que ha hecho. Es un pragmático igual. Mansur está con los pañuelos celestes y pone pañuelo celeste, está con los pañuelos verdes y pone pañuelo verde. O sea, el tipo no tiene mucha... pero bueno, es un tipo que a mí la verdad no me representa, no me interesa, me interesan otras figuras del peronismo. Ahora, bueno, ¿para qué está ahí? ¿En función de qué? ¿Se va a meter con la agenda de géneros y diversidades o no? ¿Va a meter mano o no? Bueno, y ahí es una serie de evaluaciones. Me parece que también el convivir y el estar tiene que ver con qué tipo de evaluaciones haces, ¿no? Otro tipo de tradición política te dirá, te comes sapo. Bueno, qué sé yo, uno también hace unas evaluaciones racionales en términos de qué gano y qué pierdo, ¿no? Porque también la crítica que yo le hago a esas, porque por supuesto son todos mis amigos, porque tengo amigos troscos, tengo un amigo trosco, pero la crítica que yo les hago es, bueno, pero no intervenir para nada en la realidad y nunca ni siquiera poder efectuar una ley, un avance, también es problemático. Digo, yo acepto que mi posición es problemática, que tengo que soportar o que hay cosas que no me gustan y que bueno, estoy acá, pero también no incidir por una elección de quedarte en el margen, el teorema de Baglini, ¿no? También es problemático, porque para mí la transformación de lo real, de la realidad, y realmente el kirchnerismo ha generado muchas cosas, digo, esos años, ¿no? Acá, bueno, en este momento histórico tenemos más problemas, pero también se han logrado cosas valiosas, 2 o 3, previaje, aborto y no sé, algo más, la vacuna, el plan de la vacunación, claro, de tan es como la carta robada, no estaba tan coso que no lo mencioné, tan visible. Los años de reconocimiento para las amas de casa, bueno, hay una serie de goles y de cosas que, bueno, el impuesto a las grandes fortunas fue medio un vueltito, pero bueno, hay algunos goles, ¿no? Y me parece que eso, digamos, cualquiera que ya se asume peronista necesita eso, necesita una intervención y necesita poder. O sea, para mí es importante el poder, pero con eso solo no alcanza. Ahí estoy de acuerdo que Evita era una figura también, incluso en La razón de mi vida, hace como una suerte de valoración de que ella no está en el Estado, de que la fundación ella no es un ministro, y de la libertad que eso le da. Pero eso para mí siempre funciona como una suerte de díada, ¿no? Como que por un lado el poder con sus compromisos y por el otro lado una fuerza que vaya para otro lado. Y me parece que también tiene que ver con lo que decía él de las grandes organizaciones, de los grandes compromisos y por otro lado de lo micro. Parece que el peronismo es como un monstruo de 2 cabezas en ese sentido y que siempre que hay uno que falla hay un problema. Por ahí si nos volvemos y un poco es lo que pasó durante los años de Cristina, ¿no? Que yo, digamos,
bueno, me conduce Cristina, pero quiero decir, no milito orgánicamente, pero bueno, es la figura que a mí me interesa, que me parece que representa más fielmente las cosas que me gustan a mí del peronismo, pero la verdad que en un momento era muy hablarle a los propios, y era muy, ¿no? Nos pasamos un poco de rosca, y eso tuvo un efecto negativo en el electorado, bueno, ¿no? Porque, digamos, te tienen que votar, ¿no? Es otro problema del peronismo que le molesta si no van de elecciones. Hay otras fuerzas políticas que, bueno, meten dos en el Congreso y dicen, mirá, ya está. Así que, sí, a mí me parece que siempre en el peronismo tienen que estar esas dos fuerzas. Una, la fuerza de la gobernabilidad, del partido del orden, pero no solo, el peronismo no es solo un partido del orden. También es del desorden, también es de lo novedoso, de lo que irrumpe, o debería ser. Eso es lo que yo pienso, o lo que históricamente me parece que fue. Sí, era una propuesta política que quería generar la paz social por la gran amenaza comunista, como decía Perón, pero en realidad no hubo mucho orden. Hubo un golpe de Estado, hubo un bombardeo, ¿no?, para sacarlo de ahí. Y ni hablar de todo el desorden social, de las... del impacto negativo que generó en clases medias y altas, esas irrupciones plebeyas en el espacio público, todo eso que ha sido tan estudiado, ¿no? Y que además en la literatura está muy presente, desde Cabecita Negra de Rosemayer hasta algunos cuentos de Cortázar muy gorilones que después él se arrepintió, bueno, ni hablar Borges y Bioy con La fiesta del monstruo, que es básicamente eso, una reescritura de Civilización y Barbarie del tópico La civilización y barbarie del matadero de Echeverría, donde van los peronistas, que son todos como unos cocosili, drogados, que van y agarran a un pobre joven judío que iba con unos libros, ¿no?, La civilización, y lo golpean hasta la muerte, ¿no? Digamos, para Borges y Bioy eso era el peronismo. Entonces me parece que ahí eso no tenía mucho ni de armonía ni de equilibrio, ni hablar de la verba inflamada de Evita, que era al enemigo, bueno, el enemigo de las injusticias de Perón, pero digo, si uno lee La razón de mi vida y especialmente Mi mensaje, que es el más hardcore, bueno, ahí uno dice, De Evita no quiere charlar con nada, ni diálogo, ni consenso, ni nada, porque realmente es un texto muy fuerte. A mí me encanta, por supuesto, pero bueno, es un poquito fuerte. No sé si a la compañera la mandarías a dialogar con el acuerdo con el FMI, o sí, no sé qué sería lo mejor. Pero sí, acuerdo que, digamos, que esa convivencia conflictiva, cada uno elige más, que sector, quizás a mí me gusta más el peronismo de izquierdas, ¿no? Estoy más en ese sector, por las figuras que me interesan, pero entiendo que, digamos, en esa conjunción también está la posibilidad de transformar y de establecer cambios, ¿no? Me parece que si uno ve el recorrido de Néstor, de Cristina, bueno, los dos tuvieron esas cosas. Incluso que ahora se habla mucho de Néstor por la deuda, ¿no? En su momento, cuando Néstor le pagó en 2005, puso toda la guita, también se lo criticaba desde izquierda, ¿no? Por izquierda. Ahora por ahí es algo que es más reivindicado porque nos salvó de la deuda, pero en su momento tuvo sus resistencias. Bueno, esas paradojas y esas complicaciones yo creo que no hay que tenerle miedo y hay que aprender, que es algo que le ha costado mucho al Frente de Todos y le va a seguir costando, pero aprender a convivir en esa conflictividad, y en esa conflictividad que es constitutiva, porque ellos no tienen problema. O sea, ellos se matan o se odian, pero están juntos, ¿no? Juntos, justamente. O sea, de los radicales, los macristas, sí se pueden pelear un poco. Uno va a ser un poquito más light que el otro, palomas y halcones, pero en realidad después no se va nadie, ¿no? De hecho, hasta nosotros les damos peronistas para Pichetto, ¿no? Que me parece que hay ahí una cosa que no sé, capaz que en algún momento sí se empiezan a disgregar, pero no sé si será que los une el espanto o qué, pero nosotros tenemos una tendencia que a veces vale la pena, digo, no estoy diciendo que hay que estar unidos, cueste lo que cueste y sin importar qué, porque hay cosas que son parteaguas, ¿no? Pero bueno, no sé, estamos en el mismo barco, no sé, qué sé yo. Y lo digo siendo alguien que en general banqué la carta a Cristina, digo, cuando digo estar juntos también peleándose y criticando y cuestionando y discutiendo lo que haya que discutir, ¿no? Un pequeño Ezeiza, pero bien.
pero sin, claro, como Twitter, viste que Twitter es como una seiza constante, pero no hay armas, ni nadie se puede dañar, entonces, bueno, como sí, como esas discusiones que, bueno, que son constitutivas y que está bien que se den, pero que se den más o menos estemos todos adentro, en la medida de lo posible, no sé, igual. Yo no tengo ninguna respuesta, imagínense. Por eso me dedico al humor, porque uno puede decir boludeces sin ningún tipo de... Claro. Y ahí también hablo un poco de literatura, porque es lo que me da de comer, y hay un poco también de literatura, porque además es muy interesante ver cómo, más allá de la economía, la cuestión política, hay tópicos que vuelven. El tópico de que el peronismo es un gran engaño, que es un tópico borgiano, eminentemente también de Ezequiel Martínez Estrada, vuelve todo el tiempo. ¿No? La cosa de que en realidad le mienten a todo el mundo, le mienten a la gente. Borges ha llegado a decir que en realidad el apresamiento de Perón fue una cosa de mentira, tipo organizado por fuerza bruta. Es como, Borges largado con vida. ¿De qué estás hablando? Sí. Eso a mí me parecía muy interesante, o las cosas que se decían de Evita Perón y cómo hay resonancias con algunas cosas que se han dicho sobre Cristina, y ahí por supuesto la cuestión de género está vinculada, ¿no? La cuestión de la femme fatal, de la dominatrix, de la mujer terrible, que además, como ustedes por ahí sabrán, la cuestión de la femme fatal es un tópico cultural muy presente, ¿no? La mujer hermosa que viene a destruir al hombre y a toda la civilización, está en Game of Thrones, o sea, es como es un tópico cultural muy de larga data, y bueno, encontrar ahí en la literatura muchas cuestiones que hoy se siguen replicando en el discurso antiperonista también me parecía como importante retomarlo, si bien es algo sabido, pero quizás, qué sé yo, los jóvenes no lo tienen tan presente. Sí, no, yo justo me iba a referir a algo que acabas de hablar, entre la relación entre Cristina, si veías alguna vinculación también ustedes del feminismo entre Evita y Cristina, retomando también esto que decía Ivana, de la cuestión de Evita intentando ella no centralizar en su imagen o en su persona, sino abriendo un poco el juego a la participación de otros y no poniéndose en el lugar de líder. Me parece que eso se vincula muy fuerte con Cristina en ese punto, porque bueno, me parece que Cristina, mucho de su discurso, ya sea en el famoso La patria es el otro, o en cada argentino tiene un dirigente adentro, o la cuestión del empoderamiento popular, me parece que también es alguien que no está dirigiendo siempre las cuestiones hacia su liderazgo, hacia su persona, sino que nos está devolviendo, y esto volviendo a lo inicial, a la cuestión del empoderamiento, de hacernos cargo nosotros también de hacer las cosas. Ella no está diciendo que le pidamos qué es lo que tiene que hacer para resolverlo, sino que nos está devolviendo la pelota para decir, bueno, yo puedo hacer ciertas cosas, pero bueno, si ustedes no acompañan con sus acciones va a ser muy complicado. En ese sentido veía una vinculación con lo que decía Iva, y bueno, y los capítulos de Evita y Cristina del libro, que para mí son alucinantes, vos te referís bastante a esto. Sí, estoy de acuerdo, y son figuras paradójicas porque pareciera en esta nota sobre las primeras damas, lo que yo veía era como que tanto Evita como Cristina parecen en realidad figuras vinculadas con la dominación masculina, con el machismo por ser esposas de, y que llegaron a eso, o sea, que están vinculadas con ese aparato, pero que en realidad lo desactivan totalmente. Lo desactivan totalmente porque por su independencia, por su potencia en sí mismas, por el modo de trascender. En el caso de Evita trascendió en muerte, ¿no? En el caso de Cristina la trascendencia es después de la muerte de Néstor, ¿no? Porque vieron que había muchos que decían, bueno, ahora se murió Néstor, se termina el kirchnerismo, Cristina no existe porque era simplemente la esposa, una marioneta. Había ese discurso y bueno, eso quedó totalmente descartado. Y me parece que tienen también, creo que ahí aparece la cuestión de la comunidad organizada. En el peronismo, tanto Perón, bueno, Evita también, había una insistencia de que ellos no lo podían, no podían solos, digamos, ¿no? Y me parece que también tiene que ver con cualquier tipo de comprensión cabal de lo que es el poder, ¿no? Porque el poder en democracias no es el ejecutivo, nunca. Hay que tener una concepción muy TN del poder para decir eso, ¿no? Que el poder es Cristina, Alberto. Entonces esa idea de la construcción popular
y de la cuestión de las mujeres también, porque si bien por ahí puede parecer que Cristina llegó medio tarde a un montón de cosas, y es verdad, y ella lo reconoce sinceramente, dice, yo antes decía yo soy femenina, no feminista, y dice de sí misma, qué mediocridad, qué mediocre. Ella hace una autocrítica, pero también es verdad que había ciertas cosas que eran muy feministas, que ya estaban presentes, tanto en su propia figura y en su propia práctica política, que eso es un poco también evitista, como también en esta cuestión de la construcción popular. Y sinceramente, por ejemplo, habla de la cuestión de la CGT y del sindicato, para vos, del sindicalismo, de por qué hay tantas mujeres, del retroceso que ha habido en relación con años anteriores, ¿no? Que no hay mujeres en la CGT y, digamos, me parece que, y bueno, la cuestión de las amas de casa, de las jubilaciones, me parece que hubo políticas vinculadas con las mujeres y también hay algo, digamos, que por lo menos no era reactivo y que había ahí un suelo para que ella pueda modificar su perspectiva con el feminismo. Pero sí, me parece que es una figura, lo que pasa que sí pasa que hoy el poder en Argentina está tan masculinizado que ella es un poco una excepción, ¿no? El programa de Pañi, por ejemplo, que yo soy como una enferma del programa de Pañi, que es un forro, pero bueno, es como, es más inteligente, ¿no? ¿A quién vas a ver? A Majul, es deprimente. Y cuando hablan del poder, porque es un programa en el que se habla del poder todo el tiempo, se habla del poder económico, del poder político, y la única que menciona es a ella, ¿no? Digamos, es una figura muy excepcional en el poder en Argentina. Y esto después de tanta persecución y ¿no? Hay algo ahí, un plus. Pero me parece que sí, yo estoy de acuerdo que ella no es que prodiga eso simplemente, sino que hay una cuestión de construcción popular y también de tener una gran sensibilidad y apertura a las nuevas demandas. Y eso también me parece, no siendo ella feminista quizás, o no estando ella a favor del aborto en su fuero interno, hay una apertura hacia lo diferente, hacia lo nuevo, hacia las nuevas demandas, que para mí es fundamental, porque también, o sea, es invaluable que Cristina diga, sí, nacional, popular y feminista. Porque no es lo mismo que lo diga una lectora de Butler que lo viene diciendo desde los 90, que es recontravalioso, digamos, banco 1000 a la feminista que desde los 90 está diciendo ciertas cosas. Pero cuando lo dice Cristina, empieza a convencer y abre a otros sectores de la sociedad determinadas ideas que antes quizás eran más minoritarias. Y eso para mí es el peronismo. Es cuando el peronismo agarra esa manija, las cosas pasan, ¿no? Y ahí, bueno, también es el agradecimiento o el compromiso, aún con todas las incomodidades de estar en ese colectivo, ¿no? Inca, te llevo de regreso un poquito al libro. Me salgo de las reflexiones más políticas. Quería preguntarte sobre el capítulo de Eva en particular, que es el único que está escrito en ese tono más fuera de lo satírico, y donde vos traes autores como Coppi, como Perlonger. Me pareció súper interesante que traigas esa Eva travesti, incluso cyborg, que nos cuentes un poco sobre esa cosa que recorre el libro de, por un lado, digamos, desmantelar unas imágenes para que aparezcan otras, y también de dar vuelta a los estigmas, que está todo el tiempo ahí dando vuelta a esa cuestión. Brevemente, y después, si quieren, sí, abrimos al público. Perfiles de rosarinos antiperonistas, quiero escuchar Catarsis, quiero escuchar puteadas a Guzmán, o a no sé, porque no sé. Sí, el Levita es el único que no tiene ningún tipo de tono humorístico, porque hay una relación afectiva con el objeto. No puedo satirizar a Evita de ninguna manera y me parece una figura, no sé, gracias que es argentina, es como, bueno, gracias por ser argentina, Evita. Está Diego, Evita, Messi, Evita. Pero a mí lo que me interesaba ahí, en recuperar a Evita, que es algo que se viene haciendo muchísimo en la academia, en otros textos, sobre pensar, bueno, en qué sentido será feminista Evita Perón. Hay textos de Dora Barrancos, de Carolina Barri, de Julia Rosenberg sobre este tema, pero a mí me interesaba también recuperar y sacar un poco y pugnar con el propio imaginario peronista, de esta cosa de la Evita santa, que depende de polarizaciones muy machistas en un punto, de la santa a la puta, de toda esta cosa incluso del propio peronismo de querer ocultar su lado de actriz,
Y ahí recupero a Copy y a Perlonger porque son, especialmente la obra de Copy, estuvo en el medio de una polémica, no hace mucho tiempo, creo que en el 2017, porque no sé si ustedes sabrán, pero Copy es una obra de un antiperonista como era Copy, pero es una obra en la que el leitmotiv es que Evita la representa un hombre trasvestido, ¿no? Y bueno, está ahí Evita quejándose y contra tirana. Yo creo que siempre el arte se puede leer de distintas maneras y a mí no me importa si Copy era antiperonista, o sea, yo puedo leer esa obra desde otro lugar y eso es lo que quise hacer, no leerla como una obra antiperonista sino como otra cosa, como el travestismo también como un modo de escapar a la muerte, así lo leo yo. Pero hubo una polémica porque justamente cuando se volvió a escenificar esa obra, creo que en el Cervantes, había figuras del peronismo, como Facundo Moyano y otros, que decían, es una falta de respeto, es un sacrilegio a Evita. ¿Cuál era el sacrilegio? Que haya un hombre travestido. Y eso a mí ya me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? O cuando Madonna iba a interpretar a Evita y había también un montón de escándalos, yo me acuerdo cuando era chica, de que había un montón de bardo, y no porque la película sea una cagada, que es medio una cagada, la verdad es como medio lavadita, pero no por eso, sino porque Madonna, que era una puta, iba a representar a Evita. Y me parece que al calor de todas las discusiones de hoy, de lo que yo creo, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido quedarse atrapados en esa sacralización de Evita como una santa. Primero porque eso repite las lógicas machistas, binarias, ¿no? Que son totalmente cuestionables a mi entender. Pero además también porque la propia Evita en su vida fue una complejidad. Ella fue actriz, fue una casquivana. Esto lo dice Saborido y algunos se le enojan. Bueno, sí, Evita sacaba fotos medio en malla. ¿Cuál es el problema? Y también fue una mujer que era acusada, cuando era insultada por los antiperonistas, Ezequiel Martínez Estrada, por ejemplo, se le llamaba la mujer macho, ¿no? La hembra macho. Entonces, esa cosa, y aparece también en algunos textos literarios, en esa mujer de Rodolfo Walsh, el coronel dice, la enterré parada como Facundo porque era un macho, ¿no? Todas esas cosas a mí me hacían pensar, bueno, esto es una figura recontra queer. Evita era queer, era como ni hombre ni mujer, ni después de muerta seguía viva ni muerta, ni puta ni santa. Entonces recuperar esa potencia, a la luz por supuesto de la diversidad del feminismo, para mí era totalmente importante porque en un punto ya estaba ahí, no es que yo estaba inventando algo. Y en ese sentido dar vuelta al estigma. Puta, darlo vuelta, ¿no? Llego a puta montonera. Hembra macho, sí, bueno, torta, traba, no sé. Y es algo que también ya fue creado, o sea, cuando yo escribo esto, es algo que ya en realidad fue creado por las militancias peronistas trans, travestis, de la diversidad sexual, del feminismo, ya vienen haciendo esto, ¿no? Los putos peronistas, por ejemplo, que hacían fiestas y había una Evita que era un travesti, en fin, son cosas que ya se fueron creando y que ya incluso la academia las estudia y piensa cuáles son los mecanismos de identificación, porque claro, ¿no? La cuestión de lo trans y de lo travesti, como hacerse a sí misma, y Evita fue alguien que se hizo a sí misma, fue alguien que se tiñó y se vistió de determinada manera y aprendió a hablar a un público y utilizó las herramientas del radioteatro para hablar en la esfera pública, digamos, toda esa construcción, pero en un buen sentido, no en el sentido del antiperonismo de la falsedad, sino en el sentido de la creación, de crearse a sí mismo y de crear una zona del Estado peronista en el mejor de los sentidos, o sea, la potencia de lo falso, ¿no? No lo falso como algo negativo, sino como creación. Y eso todo ya está hecho y está escrito. A mí simplemente me parecía que que se podía escribir recuperando estas cuestiones más literarias y artísticas, para que tampoco nos enamoremos de cosas que en realidad son estigmas del antiperonismo, no tienen por qué ser estigma para nosotros. Yegua, puta, no tiene por qué ser un estigma para nosotros, ¿no? O qué sé yo, o Elizabeth. Vieron que los gorilas le dicen a Cristina que se llama Elizabeth, y como es de Tolosa y eso es grasa, ¿no? Bueno, el peronismo es un gran mecanismo de dar vuelta a estigmas, desde descamisado hasta yegua. Y esa potencia a mí me parece muy interesante, me parece que el peronismo la tiene más que otra formación política en Argentina, aunque no es privativa, por supuesto.
Y eso es algo también que conecta con el feminismo y con la diversidad sexual, porque también dar vuelta al estigma forma parte del feminismo, o por lo menos de los momentos. Después hay que repensar si nos sirve seguir manteniendo esas dualidades, ¿no? Y por eso quise dedicarle un capítulo a Evita, que yo, bueno, por supuesto que a los ortodoxos ese capítulo no les debe gustar nada, porque yo ahí, bueno, digo que Evita es abortera, feminista. No digo que es abortera, porque estaba en contra del aborto, por supuesto, pero estábamos en mediados del siglo XX. Las feministas que estaban enfrente eran tremendas gorilas, Victoria Ocampo, ¿no? Toda esa gente. Y me parece que no sabemos qué pensaría Evita, pero sí creo que ella estaría contenta por lo menos de que en las luchas actuales por la nueva justicia social ella aparezca, ¿no? tenga un lugar. Hablen, pregunten, puteen. Hola Inca, buenas tardes, ¿cómo estás? Hago una catarsis y una pregunta. En la catarsis hay una pregunta también, voy a hacer lo más rápido posible. Tengo una familia con presencia sindical en la provincia históricamente, a tal punto que mi tío fue secretario de la Federación de Camioneros de Santa Fe, el cual fue asesinado en el 2007 por cuestiones internas. La pregunta puntualmente, estoy en una disyuntiva propia sobre el sindicato. No lo vi mucho en el libro, el tema, ver qué pensás vos del sindicato, capaz que me ayudas a mí para evitar la psicóloga. Punto 2, creo que hay un mundo que te mueves muy bien, que lo entendés muy bien, que es el de Twitter, y tengo la discusión con muchos amigos y amigas, cuál es la importancia de las redes con la política, si importa, ¿no? Y creo que es una lucha que la está ganando mucho la derecha en general, más latón, más amigos. Si pensás que es importante con la política las redes o no. Son las dos preguntas. ¿Qué pensás del sindicalismo y la importancia de las redes en la política en general? El sindicalismo. Sí, no hablé mucho, lo cual, bueno, en un momento, digamos, critico a los... a mí me parece que es un terreno espinoso, porque cualquier tipo de cuestionamiento que uno pueda hacer al sindicalismo, que ahí también eso es una metonimia, ¿no? Porque ahí tenés que empezar a desbrozar qué sindicalismo, de qué ramas, cómo son, que son muy diferentes, ¿no? Pero, digamos, claramente a mí me parece que no es que todo color de rosa, ¿no? El sindicalismo argentino, pero realmente lo que se visualiza, y lo vimos con la Gestapo y qué sé yo, que en general quienes se encaraban en una crítica al sindicalismo son los sectores que ya sabemos, ¿no? Son los sectores que quieren avanzar sobre derechos, que quieren plantear reformas laborales y que se encaraban, ¿vieron? O sea, la frase del diablo siempre tiene un punto de verdad en su mentira, ¿no? O sea, el diablo cuando habla hay un cachito que... Entonces hay algunos cuestionamientos que son reales. Me parece que ahí el problema es tratar de pensar cómo se critica y también desde qué lugar. Bueno, acá la compañera es sindicalista, sabrás mucho más que yo. A ver, a mí lo que me pasa, yo no conozco muchos sindicalistas y por ahí los que conozco son de gremios un poquito más tranqui, pero todos los que conozco que están en la gestión, que están en municipio, la verdad que no, o sea, seamos sinceros, es medio difícil porque hay estructuras, porque hay costumbres, porque hay inercias y a veces es un poco difícil, digamos, poder efectivamente gestionar bien, ¿no? Digamos, es difícil. Y me parece que, qué sé yo tengo un montón de cuestionamientos del sindicalismo argentino, con el género tiene que ver con una de esas cosas, creo que hay un retroceso muy fuerte, que la representación de las mujeres es una cosa, y estoy de acuerdo con Cristina cuando dice que si no hay una renovación en ese sentido, el sindicalismo va a ser cada vez más cuestionado, y también hay un montón de prácticas que son muy complicadas, pero me parece que siempre es la cosa, ¿no?, desde qué lugar se critica, desde qué lugar, y me parece que la única salida es involucrarse y tratar de criticar desde adentro y cuestionar desde ese lugar, porque si no caes en la Gestapo Pro, ¿no? Digamos, caes en ese lugar de persecución y de cuestionamiento del sindicalismo que yo me acuerdo, era como
no sé, las pizarras hablando de Baradel o de otro tipo de el de la UOCRA, de La Plata, no me acuerdo el nombre, el Pata Medina. Y sí, uno sabía que el Pata Medina no meaba agua bendita, pero la verdad que el Pata Medina lo perseguían por Vidal, por determinados, ¿no?, intereses muy específicos. Entonces, es como medio incómodo, ¿no? Es como una cosa incómoda en general, que tiene que ver con esta lógica también de las cosas que están mal, de las cosas complicadas y problemáticas, cómo hacer para modificarlas sin caer en ese lugar de persecución que tiene otros intereses en realidad, que no tiene el interés de mejorar las estructuras sindicales, sino otras. Y además en un momento histórico en el que hablaba esta cita de Perón, de Roosevelt, de la situación internacional, el sindicalismo está haciendo, Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders le habla al sindicalismo, quiere construir sindicalismo, reforzar los sindicatos, es como uno de los agentes fundamentales de las transformaciones económicas que tienen que ver con ir en contra de los poderes económicos concentrados. Bueno, entonces ahí mejorar el sindicalismo tiene que ser una agenda fundamental, ¿no? Ahora, bueno, un poco vimos que aparecieron como un actor en la cuestión del FMI y apuntalar un apoyo al gobierno, pero me parece que es una discusión que hay que dar y que hay que dar con todo, ¿no? Como bueno, ¿no? Porque ahí también aparece también la cuestión de la cultura política. Yo no quiero caer en el gorilismo de decir, bueno, que los intendentes del conurbano que se manejan así o asá, porque eso, pero tampoco hay que negar que hay cultura política que hay que modificar para mejor. Porque, digamos, volver mejores también significa eso, no es simplemente hacer la vista gorda de un montón de cosas que los antiperonistas cuestionan y que tienen un poco de razón en algunas cosas. El problema es que, reitero, ellos mienten porque dicen que esas cosas los hacen los peronistas y ellos no, cuando sabemos que no es así, y además lo hacen con determinados objetivos que no son mejorar esas prácticas, ni esas prácticas políticas ni sindicales, sino romper. Igual no te estoy ayudando en nada. Vas a tener que ir a esa psicóloga que si es sindicalista es mejor. No sé, una sindicalista de, qué sé yo, de camioneros. Que no hay, me desearía eso. Yo quiero una yo me veo obligada a decir algo mínimo, que la estructura del sindicalismo que nació con el peronismo es la que permitió que no pasara con el sindicalismo en Argentina lo que pasó en el resto de América, de América completa, porque bueno, lo que estábamos diciendo de Juan Domingo Biden, que está dando como la oportunidad de que Amazon se vuelvan a organizar porque no le permitieron las elecciones. La estructura sindical argentina es la que permitió que conservemos muchísimos derechos que en países hermanos no tienen, y recuperar eso, recuperar la estructura es dificilísimo, y también personajes no deseables hay en todos lados. También la prensa está muy enfocada en buscar los errores o lo que no nos gusta de los gordos morochos peronistas sindicalistas, pero los sindicalistas no negocian, no se enfrentan con nene de pecho, porque los empresarios que no tienen esa prensa no están haciendo cunas de oro para trabajadores, y hay que tratar de ver todo lo que el movimiento nos permite sostener, y como dice la Inca, y estoy totalmente de acuerdo, y lo mismo que decíamos antes de peronismo, el sindicalismo que queremos lo construimos entre todos y todas y todos los trabajadores, y ese es el desafío, digamos. Pero cuando no me acuerdo quién decía con esto de la Gestapo, te venden que van por lo malo del sindicalismo, pero en realidad lo que te quieren sacar es lo bueno del sindicalismo, porque hay una obsesión clarísima y hubo una gran persecución durante el macrismo con los sindicatos, y eso no nos tiene que... Cuando a veces te define el enemigo, a veces no te queda otra, si no lo puedes resolver, te define el enemigo. Si el enemigo está tan fuerte ahí, por algo es.
Pero es una solución, porque él decía, lo voy a hablar con la psicóloga, para muchas cosas. Es como vos fíjate quién es el enemigo y de ahí vas. Y después con lo que decías de Twitter, a mí me molesta mucho que Twitter sea tan importante en este momento. Y es raro, porque básicamente nací ahí, salí ahí y escribí un libro porque alguien me contactó, Juan José Becerra, que es un escritor que quiero mucho y que creyó que yo podía hacer esto. Pero a mí me molesta porque es como un poco cuando el bufón ve que todos se convierten en bufones. O sea, el bufón funciona cuando hay un rey. Cuando todos están boludeando y twitterizados, hay un problema. Y es algo que yo nunca me hubiese imaginado cuando usaba mucho la red, cuando era joven yo, ¿no? Cuando tenía 25, que todavía estaba Cristina. Pero sí me parece que es un espacio importante porque la vida virtual, especialmente para los jóvenes, ¿no? También para los jóvenes, la vida virtual es importante, es un reemplazo de los medios de comunicación para muchos chicos, pero también es un espacio bastante limitante. Entonces me parece que es como diría Martín Fierro, cada lechón en su teta es la forma de mamar. O sea, es un lugar importante, pero no tan importante. Y yo cada vez más creo que la militancia, si bien yo no milito orgánicamente, pero poner el cuerpo, los espacios de encuentro, la construcción de los militantes es lo verdaderamente importante. Me parece que en todo caso los que tuitean, los que hacen cosas en la radio, lo que sea, tienen que ir como detrás, un poco articulados. O sea, yo a veces veo que hay una gran desarticulación entre lo que se discute en Twitter y lo que le preocupa a la política o a la militancia. A veces que en Twitter se discuten cosas pelotudísimas realmente, ¿no? O, por ejemplo, cuando perdimos las PASO, el gran problema era el feminismo. Nos pasamos de progre, nos pasamos de feminismo. O sea, no tenía nada que ver ni el desempleo, ni la inflación, ni la pandemia, no, el feminismo. Y se discutía eso, y después cuando yo hablaba con militantes orgánicos que hablaban, no salía eso en el territorio. Ellos no salió la gente que le molestaba el aborto, por eso no votó al peronismo. Entonces me parece que es importante, que son espacios que hay que ocupar, y no solamente Twitter, sino Twitch, que es mucho más juvenil incluso, Instagram, digo, y hay muchos, sabemos muchos pavos que estamos en esos lugares hablando de peronismo y qué sé yo, pero me parece que sí o sí hay que articularlo con las militancias y con otra cosa, porque si no se convierte en una cosa un poco de nicho, muy burbuja, y el problema es que hoy por hoy hay muchos programas televisivos y otro tipo de producciones que ven qué pasó en Twitter y hablan de eso. Entonces, si Twitter es una burbuja y después eso se retoma en la televisión, ahí hay un problema. Entonces me parece que es un lugar importante, pero que no hay que subirle mucho el pescado, ¿no? Como que para mí los militantes son más importantes, o lo que se pueda construir colectivamente. Después los narradores en Twitter de eso, sí, es importante hacer chistes, hacer memes, hablarle a gente que está ahí, que por ahí no mira televisión o que no va a militar orgánicamente, pero tiene como un lugar acotado, me parece. Eso es lo que me gustaría, pero creo que también es un poco lo que pasa. A veces veo que ahí se arman burbujas opinológicas que no sé si hasta qué punto están realmente definiendo lo que le preocupa a los vastos sectores de la población. Eso. Hola, ahí ando. Acá estoy. Soy yo. Nada, me tocaron una fibra sensible que es el sindicalismo. Por eso no puedo agarrar el micrófono. Yo hace 7 años que soy delegada bancaria y tengo a mi viejo que durante 40 años fue delegado bancario. Bueno, nada, crecí con el discurso, al menos de él, que también es peronista, lógico, de que el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo. O sea, eso es innegable. Y bueno, me parece que a lo largo de la historia lo que pasó es que se ha estigmatizado demasiado al sindicalismo. Sinceramente, desde adentro, al menos yo que vengo militando hace muchos años dentro de mi sindicato, hay muchos sindicatos y muchos secretarios generales que están tratando de pegar un timonazo, de dar una vuelta de rosca para que las cosas empiecen a cambiar también desde adentro. Mi secretario general es Sergio Palazzo, me parece que más de uno debe conocerlo, y
y para nosotros un poco es un oasis en el medio de todo el bardo o el quilombo que pueda haber sindical. De hecho, a Palazzo se lo critica un montón también diciéndole que viene de estirpe radical, que no es peronista. Y sin embargo, para mí y para nosotros y para los bancarios, y creo que para mucha gente, es más peronista que cualquiera que ande con la doctrina abajo del brazo. No necesariamente por la afiliación, sino por las cosas que pregona, que defiende y que va a buscar. O sea, de hecho hoy ya es diputado y es diputado con el partido, con el Frente de Todos, digamos. Bueno, nada, se me habían ocurrido un montón de cosas por decir por la cuestión del sindicalismo, pero me parece que habemos muchos sindicatos que estamos tratando de cambiar con todo eso que hoy pueden decir del sindicalismo, con lo más estigmatizado que está, y estamos tratando de alejarnos de esa política sindical que se hacía a lo mejor hace, no sé, 15, 20 años atrás, o de la forma que tienen de manejarse ciertos sindicalistas que hoy ya está un poco caduco todo eso. Voy a nombrar algunas pavadas, ¿no? Y me refiero a mi gremio, que es lo que más conozco, pero nosotros hoy en día ya tenemos, no sé, lista con paridad de género. Hace menos de un mes fueron las elecciones en el sindicato y la lista fue 50-50 con mujeres y varones. En esta renovación que hubo en la CGT, incluso a Palazzo le ofrecieron formar parte, creo que de la Secretaría de Finanzas o algo por el estilo, y él le cede ese lugar a Claudia Armachea, que también es diputada nacional y es nuestra secretaria de Género nacional. También en una clara alusión a esta cuestión también de empezar a impulsar y de que las mujeres empiecen a tomar otro lugar en la política muchísimo más preponderante, y sobre todo en el sindicalismo, que siempre estuvo lleno de mar de huevos. Bueno, hoy estamos tratando de que los huevos se vayan un poco, o que empiecen a ceder un poco los lugares y que los empecemos a ocupar nosotras. O sea, porque si no siempre es lo mismo, la Secretaría de Derecho es para las mujeres y punto. ¿Y de qué? Y de discapacidad, sí. O sea, siempre ocupamos los mismos lugares. Bueno, no, hoy estamos tratando de ocupar otros lugares porque estamos alzando la voz, porque nos estamos imponiendo también un poco las mujeres, y porque, bueno, en contrapartida también tenemos compañeros que ya sea para beneficio de ellos o porque entienden la coyuntura, están también empezando a hacer esas cosas. Así que me parece que está bueno también hacer más hincapié en sindicatos como el nuestro, que estamos tratando de generar esos cambios antes de seguir por ahí estigmatizando desde otro lado con sindicalistas que la verdad que hoy ya se tendrían que ir un poco dejando otros lugares. Incluso con la cuestión de la juventud. Sergio Palazzo es un tipo que habla muchísimo de la incorporación de la juventud a la política. Y te diría que si mirás la conformación del sindicato nacional, hoy tenés un promedio, no sé, de 50 años entre todos los secretarios. Y eso también me parece sumamente importante. Porque en definitiva, yo por ejemplo, mi viejo tiene 71 años, yo tengo 37. Y si bien los dos somos peronistas y yo me crié y aprendí del peronismo de él, hoy yo le discuto un montón de cosas a él dentro del peronismo. Porque él tiene una forma de ver la política que yo ya no tengo. Y pobre, siempre lo vivo martirizando, pero siempre le digo, viejo, ya está, jubilate, loco. O sea, tus ideas ya quedaron en el peronismo del 45 o del 70, qué sé yo. Hoy nosotros ya estamos viendo otra cosa, quizás por toda esta incursión del kirchnerismo, de cómo nosotros nos volvimos a incorporar en la política por ahí con Néstor y con Cristina. Entonces es como que, bueno, me parece que también en esto que Inca habla de la bolsa de gatos y de que nosotros vivimos en esa discusión constante, me parece que también hay una discusión importante dentro del peronismo, de los sindicatos y de un montón de lugares donde hablamos de política, que es esto también del paso generacional. Hay un montón de sindicalistas que tienen entre 60 y 70 años, que vienen con esa vieja política y que no tuvieron tampoco en el medio quien le viniera a disputar el poder. Porque muchos de los que tendrían que haberle disputado el poder, me parece a mí, hace 15 años atrás, son muchos de los compañeros desaparecidos. Porque dentro de los 30.000 desaparecidos, me parece que hay un gran número que no solo eran estudiantes, sino que eran todos delegados gremiales. Entonces tenemos toda una generación que hoy tendría 40 y piquito de años, ¿no? Si no me equivoco, que son los que tendrían que haber agarrado el mando hace un tiempo atrás. Entonces toda esta generación de 60, 70 años no tuvieron esa presión hace 10 o 15 o 20 años atrás. Están muy cómodos.
Y ahora empiezan a sentir ese rigor con nuestra generación, los que estamos casi pisando los 40, más los que están viniendo por detrás. O sea, vamos a tener, creo yo, no sé, en mi humilde opinión y visión, que todavía estamos como en un momento transicional hasta que nosotros podamos empezar a ocupar esos lugares y se note un cambio, haya un cambio, porque me parece que vamos a eso, o por lo menos estamos apuntando a eso, a todo este cambio, introduciendo el feminismo, el ambientalismo, la equidad, bueno, todo lo que venimos hablando. Y ahí vamos a empezar a desterrar un poco quizás esas políticas que no nos gustan. Pero bueno, es como todo, lleva su tiempo, faltarán años para la transición, pero me parece que la estamos peleando. Y me parece que está bueno que podamos ver al sindicalismo desde ese otro lado y desde lo que estamos, desde los sindicatos que estamos tratando de, por lo menos, ir para ese lado. Bueno, espero que te haya servido. Gracias. Hola, ¿y se escucha? Bueno, yo la pregunta en realidad tengo como un comentario y preguntas juntos, digamos, también volviendo un poco al título del libro, ¿sí? Que es Peronismo para la Juventud. Yo cuento anecdóticamente que, digamos, mi amigo que es de Estados Unidos estuvo en Argentina el mes pasado y además allá de varias cosas, cuando le digo, bueno, ¿qué es lo que más te gustó de conocer la Argentina? Me dijo el peronismo y el mate. Y los alfajores. Hay que llamarlo, hay que hacer una nota en La Nación, porque viste que yo todo lo que de afuera, pero al revés, no, porque es al revés, no les va a gustar. Sería como el Evil La Nación. Como claro, bueno, y de hecho no, en su ingenuidad de alguna manera me dice, bueno, no, pero ahora quiero llevar el peronismo a los Estados Unidos, porque esta cuestión de la tercera posición me encanta, porque claro, lo que vos decías, esta cuestión de la síntesis de alguna manera del comunismo, y más en Estados Unidos que tienen como ese fantasma del comunismo que literalmente es una casa embrujada todo el tiempo. Y él como decía, bueno, por fin puedo entender la justicia social y Evita, bueno, de hecho fuimos a Recoleta y fue a ver la tumba de Evita y estaba como muy emocionado y hasta estuvo cantando una marcha peronista, bueno. ¡Ay, qué! Pero lo tendría que haber grabado. Vamos a viralizar, vamos a hacer un TikTok al yankee peronista cantando la marcha peronista como el orto, imagino, quiero decir. No, bueno, pero los muchachos. Lo llevé al Santa Evita en Buenos Aires y en un momento empezaron a poner la marcha y él se re emocionado, bueno. Ay, me encanta. No, sí, y está, bueno. Entonces, la pregunta que te hago, ¿no? Con el título, porque uno siempre está como el chiste de decir, bueno, ¿cómo le explico a un extranjero qué carajo es el peronismo? ¿No? Entonces decís, bueno, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es de derecha, izquierda? Entonces, capaz preguntarte cómo vos explicarías desde tu discurso de juventudes y todo, en una síntesis bastante sencilla, porque creo que la pregunta de qué carajo es el peronismo la estamos haciendo todo el tiempo, y es como el eje de tu charla, ¿no? Que decís, bueno, el peronismo es el Aleph de Borges, de alguna manera. Eso, de cómo responderías la pregunta de qué carajo es el peronismo para millennials, para extranjeros, digamos, para alguien que te sigue diciendo 70 años de peronismo, vos decís, bueno, loco, te agarro con el manual de historia de la escuela y te pego, porque la verdad que no podés decir eso. Bueno, esa es la pregunta. Pero es muy difícil. Para mí, porque si no, uno después se mete en la cuestión identitaria, si es de izquierda. Todo el mundo dice no es de izquierda ni de derecha, y eso es verdad. Lo que pasa que eso es no decir nada. Porque, por ejemplo, ahora algunos dicen, bueno, el peronismo nunca fue anticapitalista, y eso no es decir nada, porque el capitalismo del 45 no tiene nada que ver con el de hoy. Entonces, es más, Bernie Sanders, que es considerado comunista en Estados Unidos, es un tibio peronista. Quiero decir, en su plataforma política, las cosas que propone son nada, estado de bienestar, mutatis mutandis, ¿no? Estas cosas las dice mucho el filósofo Zizek, que dice, bueno, lo que dice ahora Bernie Sanders en realidad podía estar tranquilamente en una plataforma de un partido socialdemócrata europeo de derecha. El mundo se hizo tan de derecha económica o libremercadista que hoy cualquiera que plantee algo diferente ya es el gran cuco rojo. Pero me parece que para no entrar en esa cosa, derecha e izquierda o capitalista anticapitalista, porque reitero, me parece que ya no dice mucho, yo lo resumiría como qué cosas generó, y tiene mucho que ver la cuestión del sindicalismo, digamos, el peronismo como un momento histórico, vinculado por supuesto con una serie de oportunidades económicas de la sustitución de importaciones después de la Segunda Guerra, ¿no? Digamos, condiciones económicas que facilitaron el crecimiento de la industria, pero lo fundamental del peronismo, lo que algunos economistas dicen que es lo diferencial, es la enorme política de reparto. La enorme política de reparto y por lo tanto de inclusión de la clase trabajadora en la vida pública
política, pero también social a través de determinadas instituciones. Y eso genera un impacto tal que, como decían, genera, por ejemplo, que el sindicalismo argentino tenga una importancia que permite no retroceder en algunos derechos. O sea, yo lo plantearía en esos términos, como un estado de bienestar a la criolla, como han dicho varios, pero como un momento histórico de avance de la clase trabajadora que no pudo ser del todo rebatido, a pesar de que sí tuvo muchísimos embates, claramente, dictatoriales y también democráticos, y también una elaboración política que tiene mucho que ver con lo afectivo, y que ahí me parece que juega porque este querido yanqui estaba tan emocionado, porque la interpelación libidinal, afectiva, fue fundamental para el peronismo. Es eso lo que le critican muchos antiperonistas, que dicen, bueno, esto lo tomaron de los fascistas, de los fascismos, ¿no? De Mussolini. Bueno, sí es verdad que Perón leyó a Mussolini y pensó esa figura del culto del líder. Lo que pasa que después, digamos, eso no te hace fascista, ¿no? Porque pienses que es importante el culto al líder o en determinados sentidos. Y además, bueno, no me quiero ir porque hay determinadas discusiones sobre eso, sobre la vida pública y en fin. Pero me parece que es eso, bueno, un avance de los trabajadores, industrialización, ¿no? Como una conformación del sujeto político del trabajador en la esfera pública, avance de derechos y una gran cuestión afectiva, de construcción afectiva entre los líderes y el pueblo, que incluso pervive luego de su... ¿no? Porque la construcción afectiva se hace a través de libros, se hace a través de imágenes, y las imágenes y los libros perduran. Por eso hoy yo leo un fragmento de Perón y puedo decir, esto es absolutamente actual, ¿no? Eso también es algo que los antiperonistas no ven. Dicen, no, el culto al líder. No, no es solamente el culto al líder, porque el líder se muere. Es en realidad el culto a un núcleo conceptual y de imaginario, de imágenes, que puede pervivir luego de... Bueno, el caso de Evita es fundamental, ¿no? Evita reivindicada por Montoneros, después de su muerte, claramente. Entonces, igual me fui a la mierda, y esto no sé si es muy... Pero es como que yo diría, avance de derechos, como eslogan, ¿viste? Avance de derechos, clase trabajadora, afectividad, emoción, sonrisas, sinfonía de un sentimiento. Así, la tirás como, viste, como vendiendo. Pero eso, porque si no después uno ya se pone anticapitalista, capitalista, izquierda, derecha. Bueno, ¿qué es eso en cada contexto histórico? ¿No? Porque, digamos, no es lo mismo lo que es hoy de izquierda y derecha que lo que era en el 45, ¿no? Es como una discusión un poco tonta, en el sentido de que no tiene sentido. Y además me parece que en general los que dicen esto no es ni de izquierda ni de derecha son en general los que son de derecha. Entonces, ¿no? Como el peronismo ni de izquierda ni de derecha. Bueno, sí es verdad, pero nadie puede negar que el kirchnerismo es una opción de centroizquierda en el mapa político, ¿no? Y el gobierno de Alberto también en un punto. Después es todo más complejo, pero bueno, no cumplí la consigna, lo sé. No ayudé a él para que no vaya a la psicóloga por el sindicato. No cumplí la consigna. Esto es fracaso absoluto. Hemos sido engañados, han sido engañados. Pero bueno. Así. No, yo quería... No te voy a responder la pregunta si hay un antiperonismo rosarino, porque vos quisiste, o sea, yo creo que no es algo que es una marca de la ciudad. Yo lo que creo que, y te voy a hablar del antiperonismo, pero no es una novedad, está muy vinculado al racismo y al eurocentrismo de nuestra sociedad. La bandera de Boca, llamémosle por los colores amarillo y azul, que fue el mapa electoral, demostraba que la Argentina antiperonista, básicamente la Argentina blanca, europea, gringa, y está muy relacionado el negro con el peronismo, y acá ella te dijo que los sectores rosarinos que votan al antiperonismo, porque Rosario no es socialista, ni es radical, era la capital del peronismo que yo no conocí, yo conocí la Rosario antiperonista. Los socialistas se creían que eran mayoría y no eran mayoría, la mayoría era el antiperonismo. Y los radicales, cuando gana Usandizaga, que hizo cagada en la política, pero fue martirizado por el fútbol,
se creía que la mayoría era radical y no era radical, era antiperonista. Y el antiperonismo está vinculado al blanquito que no quiera al negro, y al negro lo identifica al peronismo. Y eso está en nuestra raíz, y te hablo como blanquito, como europeo. Y es una y eso nos atraviesa todo, inclusive a ver, yo te digo vos fijate un comentario una cosa, el gato dijo que los argentinos bajan de los barcos, pero también lo dijo Alberto. O sea, hay un sector de la población argentina que se cree que que mira a Europa, o sea, no es ninguna novedad, mira a Europa como... Bueno, y está muy vinculado el racismo con el antiperonismo, y creo que eso es algo en lo cual tenemos que trabajar, más en este momento en el cual el peronismo original de los años 40 estaba muy vinculado a la clase trabajadora, pero gracias a Perón hubo mucha gente que digamos que pudo crecer socialmente, inclusive intelectualmente, porque yo me enteré muy de grande, yo soy universitario, y yo me enteré muy de grande que la gratuidad universitaria fue de Perón. Y yo soy un hijo de Perón, yo soy profesional gracias a Perón. Entonces, creo que en este momento el peronismo sí atraviesa las distintas capas sociales, pero el racismo sigue allí y el antiperonismo sigue ahí. No importa si a mí, y aparte vos tenés antiperonistas que se hicieron grandes económicamente gracias al peronismo. Acá tenemos esto, acá le decimos todos los gringos del campo. Todos los gringos del campo, son todos, yo le digo juntaorina, pues yo soy italiano como vos, incaminato, no como Macri, que él vino con guita. Yo me imagino que en mi caso, un viejo vinieron. Los gringos, los rastacueros, lo que decía Michael Caine, Miguel Cané, nuestro decía que entran tropezándose y nos van a llover a la chica. Esos rastacueros que trabajaban en el campo, tienen muchos de ellos el campo gracias a los créditos de Perón, y sus descendientes son hoy los culos rotos que votan contra Perón olvidándose de por qué tienen eso. Y eso es racismo, eso no es ni siquiera que voto en contra de mi, voto en contra de mi ideología. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, creo. Sí, yo eso lo planteo porque además vieron que hay un montón de cosas que nosotros no sabemos qué hacer porque estamos entre la espada y la pared, entre un monstruo griego y el otro monstruo griego, como el FMI. Pero la cuestión del racismo, sí es una cuestión que se puede repensar, así como el feminismo, digamos, no dependés de grandes agentes económicos, sino que a veces también tiene que ver con una modificación profunda cultural, económica. Y claramente el racismo es un elemento, porque siempre cuando aparece este discurso de los planeros, de que le dan, siempre es más fácil plantear esos discursos cuando uno construye un otro, ¿no? Cuando uno construye un otro y ese otro en buena medida es racial o es... Sí, no queremos simplificar porque es más complejo en Argentina, pero de una trayectoria determinada vinculada con experiencia. Y acuerdo con vos que esta cosa de los hijos de los barcos es muy terrible. Yo soy del sur, somos todos, bueno, yo por supuesto que tengo sangre mapuche en algún lado porque sos del sur, pero no tengo ese, digamos, el fenotipo ni el apellido. Pero es muy fuerte en el sur eso, ¿no? Esas divisiones, uno ve, bueno, en el centro determinado están los hijos de los barcos, de las afueras, yo vivía en un barrio de las afueras, están los pinchulés, los ñanculeos, y claro, cuando uno hace, como vos haces esta genealogía, contra cómo llegamos acá, que es lo que en general el gorilismo o las derechas no quieren hacer, no quieren decir, bueno, cómo llegamos acá, y el relato es, vinimos con una mano atrás y otra adelante y trabajamos toda la vida, lo cual es real, pero no se cuenta esta parte que contás vos. Pero también está la genealogía justamente de los niños, y esto está, y lo recuerdo siempre porque está en un museo de Patagones, yo soy de Viedma, pero está muy cerca, los niños mapuches capturados en la campaña del desierto, que eran regalados a las familias que los solicitaban, estoy hablando después de la campaña del desierto, no hace tanto tiempo, eran regalados a las familias de Patagones que los solicitaban para servirlos.
Y hay fotos muy terribles de niños con un mate así. Bueno, eso es Argentina, ¿no? ¿Y qué pensamos? ¿Dónde estarán los tataranietos de ese chico que servía a esa familia? ¿Como CEO en Techint? No, bueno, está del lado justamente debe estar, o desearía que sí, pero lo más probable es que por su trayectoria social de explotación, de no poder venir con una mano atrás y otra adelante y trabajar un campo, sino justamente tener que servir a una familia, bueno, lo más probable es que esa herencia de no tener nada continúa hasta hoy, y hoy ese sector de la población sea ese sector invisibilizado, acusado de planero, ¿no? O de que no, porque en ese momento además me acuerdo que cuando vimos el mapa hablaban de provincias productivas versus provincias improductivas, ¿no? Porque ya no pueden decir conurbano africanizado sin que no haya, lo dicen igual, pero tienen algunas críticas, pero ahora usan esos eufemismos, ¿no? Como hay conurbanos en el país, que son esos sectores. Y este barrera contrapelo que haces vos, y de pensar eso, que en Estados Unidos lo están haciendo mucho con la población negra. Están diciendo, bueno, ¿por qué está el barrio de los gángsters? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo se daba el crédito a las casas? Bueno, se dejaba fuera a las familias negras, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso nosotros lo tenemos que hacer, y estoy de acuerdo con vos que el peronismo es totalmente fundamental en ese barrera contrapelo a la historia, ¿no? ¿Cómo se llegó acá? Y incluso porque además nutre tanto que el presidente puede decir somos hijos de inmigrantes o de barcos, y el propio peronismo a veces es muy reacio a eso, ¿no? Pichetto hablando, está bien que Pichetto ahora se fue a otro partido, pero es muy pregnante la idea del pobrismo, ¿no? De que el peronismo es pobrismo, de que si vos hablás de los sectores populares que justamente han sido excluidos de los sectores laborales y no se pueden incluir siendo emprendedores, poniendo una cervecería, porque realmente hay una exclusión cultural de larga data que se ha acentuado en determinados años. Bueno, ahí vos estás haciendo pobrismo, porque estás gobernando para los que no quieren trabajar, y ahí aparece el racismo, como vos decís, totalmente, porque no es casualidad, ¿no? Que en general los que tienen poder en Argentina sean eminentemente varones, eminentemente de apellido italiano, apellido español y de otros apellidos, ¿no? Ahí hay una discusión que estoy de acuerdo con vos, que es un poco obliterada, y que cada vez que aparece cuesta que se sostenga. Incluso a veces el propio peronismo es un poco reacio a eso, ¿no? Yo me acuerdo incluso peronistas criticando a Zamba, o criticando la ley de medios porque le quería dar voz a la radio Wichi, o haciendo chistes sobre eso. Bueno, y era como... Ahí va el profesor Caudichiano. Cuando Caudiche cuenta el encuentro entre dos pobrezas, la pobreza inmigrante y la pobreza argentina. Exacto, sí. El europeo vino por qué gana la batalla cultural. Porque viene ¿Por qué no le llega el micrófono? El europeo, el choque de dos pobrezas, el pobre inmigrante contra el pobre nativo. ¿Por qué el pobre inmigrante gana esa batalla cultural? Porque traía ya incorporado dos conceptos del capitalismo, que era la propiedad privada y el ahorro. Con eso lo caga el gaucho. Dice que, o sea, el gringo que vino laburando, ahorrando, y sabiendo que tenía que tener un papelito del lugar donde vivía, llamado escritura. El gaucho no tenía la más menor idea que era la escritura, tenía una tapera, esto es todo mío. Con eso lo cagó. Y hay una lucha interna y un odio interno del europeo hacia el nativo. Y Argentina tiene una gran cantidad de europeos, mucho más que otros países de Latinoamérica. Y ahí es donde entra Perón dándole derechos a los cabecitas negras que habían venido del interior. O sea, y eso también es histórico, ya no venía de antes. No vamos a extender porque ya es medio tarde, pero cuando dice como el que escribió el bombo en la palabra, Edwards, que dice que Ramírez y López fueron los primeros peronistas, ¿verdad? O sea, Ramírez y López llegaron en el 1920, le clavaron los caballos a los porteños ahí, dice, ¿quiénes son estos negros que vienen acá? Y si queremos que Sarmiento fue el primer antiperonista, podemos decir, podemos hacer, pero la lucha europea Rivadavia, pero la lucha europeo gaucho viene de ahí, y ahí está también el corazón del peronismo antiperonismo.
la bronca hacia el negro. ¿Quién es el negro? El negro es el gauchito, el negrito. Y bueno, y se sigue manteniendo, y vamos, o sea, pero es lo que decíamos, ¿no? Disculpa que te quería decir, pero... No, pero me pareció interesantísimo, no lo habíamos tocado y es algo que, porque además imagínate que la literatura, desde Félix Luna diciendo esto, diciendo quién es esta gente de color tierra que se asoma acá, o sea, descarnado, hasta Cortázar, que después se arrepintió, pero también tira algunas pastillitas así en Las puertas del cielo, en ese relato. En fin, en la literatura está muy presente. Y lo bueno, a mí lo que me gusta es que la literatura, además de que Cortázar era Cortázar, ¿no? Pero que en la literatura se dice lo que lo social no dice o dice por abajo. Porque viste que no está bien ser racista. Entonces, negro de alma, esa espiritualización del racismo, viste, empiezan a inventar, no, en realidad yo no soy racista, pero en la literatura o en algunas crónicas de la época, eso estaba descarnado. Entonces vos lees ahí y 0-3 los tipos, o sea, no habían leído ningún tipo no tenían ningún tipo de corrección política. Y eso también es beneficioso porque te muestran que no hay manera, que claramente el racismo y el peronismo son dos elementos, dos fenómenos que están totalmente ligados. Ahí faltó agregar antirracismo, como que... Bueno, Inka, volvemos a agradecerte, te hemos exprimido. Gracias por hablarnos de tu libro me prendés y digo, y de compartir todas estas reflexiones, y gracias a todos por haberse acercado. Bueno, hay unos libritos ahí.